Buenos días. Comenzando ya después de la conferencia inaugural de la doctora Nubia Muñoz, en este auditorio vamos a hacer durante los 3 días la parte de farmacología clínica y terapéutica. En esta sesión de la mañana va a comenzar el doctor Enrique Melgarejo. El doctor Enrique Melgarejo es cardiólogo y electrofisiólogo, es profesor titular de la Universidad Militar Nueva Granada, presidente emérito del Colegio Panamericano Endotelio, y nos va a brindar la conferencia Un nuevo amanecer para los enfermos con fibrilación atrial. Doctor Melgarejo. Gracias, está bien, gracias. Y también será siempre un placer gozar de la hospitalidad de Cali. Hoy vamos a hablar, como pocas veces, hacía tiempo no se hacía, de un tema nuevo, o mejor, de un tema muy antiguo, con una perspectiva nueva y una solución nueva. Como ustedes saben, ya es obligatorio declarar los conflictos de intereses. Yo los tengo todos, con todos los laboratorios. He recibido esferos, cachuchas, pantuflas, USBs buenas y malas, pasos, otros cacharros, pero no me han dejado comprar acciones en ningún laboratorio. Con el cambio que tuvimos en Colombia de la Ley 100, hubo un cambio también dramático y absurdo en cuanto al ejercicio de la medicina. Desde épocas inenarrables, desde épocas de egipcios, siempre había una relación médico-paciente, en la cual el médico tenía a sus pacientes porque el paciente acudía a su médico porque tenía confianza, y alguien en quien podía esperar que no siempre lo curara, pero que cuando lo consolara o le aliviara el dolor. Pero con la Ley 100, que fue una ley perversa, en la cual se creó la intermediación de la medicina, que los médicos pasamos a hacer como las pizzas, que estamos en un directorio y el paciente busca que le quede más cerca y lo tenga más rápido, que el negocio de la salud se volvió para los intermediarios, no nomás de la Ley 100, sino empezamos a hablar de cómo hay que hacer medicina actualmente. Por experiencia, casos que he vivido. En mi experiencia he hecho tantas cosas, me he ido bien, luego lo sigo haciendo. O conferencias, según escuché, que hacía comprender, que espero que no pase eso hoy. Emergencia, todo vale. No, mi padre estaba tan malito que hice cualquier cosa y cogió y se murió, pero algo hice. O apariencia, lo que está de moda. El último artículo en internet, el último medicamento que haya salido que usar lo que está de la moda. O la vehemencia, la capacidad de convencer. Esto lo vemos también de estos profesores antiguos que son los que son autoritarios, sus conceptos. La jurisprudencia, evitando la demanda. Esta es la que hacen, por ejemplo, los médicos auditores, que siempre nos molestan la vida. Otros que, con el tema gerencial, que lo hace falta el costo, que también le gusta mucho a las HPS, ver esos médicos que le bajen los costos. La prepotencia, el que más grita tiene la razón. Nos vimos casi diario en las revistas de cuidado intensivo, en urgencias, que el que más grita es el que tiene la razón, que hacer el que diga que más grita. O ser esclavo de la Ley 100, simplemente cumplir lo que le diga el HPS, ser normativo, lo que ellos les digan, trabajar con el POS, paliativo o sustituido. Y si no, hay 20 médicos que están haciendo cola esperando el puestico, o lo que vamos a hablar hoy, es lo ideal con conocimiento y evidencia. Vamos a hablar de un candente tema, el famoso mundo de la cardiología, específicamente fibrilación atrial, pero como un nuevo amanecer después de 50 años para los enfermos que padecen esta enfermedad, que es la fibrilación atrial. El pensamiento médico, hasta no hace más de 100 años, estaba centrado básicamente en la intuición. Y esa intuición estaba dado con base en conocimiento y experiencia. Yo sé tal cosa, la aplico y en la experiencia me ha ido bien o me ha ido mal, y era un retroaprendizaje en el cual con base en eso el médico usaba su intuición para hacer su ejercicio profesional. Hace cerca de 20, 25 años aparece la medicina basada en evidencia, que nos enseñó a ver la medicina de otra manera, pero con un comentario que hay que hacerlo y que es válido y es justo. La medicina basada en evidencia no es la solución total. ¿Por qué? Primero que todo, la ausencia de evidencia, pues no es evidencia. Y en segundo lugar, ustedes saben que todos los megaestudios, con base en los cuales se aplica la medicina basada en la evidencia, tienen criterios de inclusión y de exclusión. Por ejemplo, pacientes que tienen un infarto reciente o mujeres en fértiles son excluidas. A una consultorio o la clínica no le llega al paciente con esos criterios, llega el paciente como es en la vida real. Entonces, la falencia de la medicina basada en evidencia es que no es de vida real. Sin embargo, nos ha ayudado mucho a aclarar muchas cosas que antes teníamos dudas.
Entonces hoy día, para tener un pensamiento lógico médico, necesitamos combinar la intuición con la evidencia. Pero la lógica es el principio de la sabiduría, más no el fin. Empecemos hablando de la historia de la FA. En 1187 un médico árabe de España, del sur de España, como dato árabe, en 1187 Maimónides escribió el pulso regularmente irregular. Esa era la exonotrial. Y fue quizá el primer reporte que hizo a nivel mundial de esta entidad. En 1904 Wenckebach describe el delirium corbis. Qué bella definición. La prevalencia del FA se incrementa con la edad 1 a 4% entre 50 y 60 años y 8.8% entre los 80 a los 89 años de edad. Y se incrementa par y paso. La incidencia de FA ajustada a la edad se incrementa 12 veces en un periodo entre 1980 y el año 2000. Tiene una tasa de explosión, por decirlo así, mucho más que la diabetes y o el síndrome metabólico. ¿Y cuál es el problema crucial? La expresión atrial es la entidad más embolizante que padece el ser humano. ¿Por qué? Porque el émbolo de la FA es diferente a cualquier tipo de émbolo. Primero que todo se aloja usualmente a la orejuela auricular. Cuando se desprende sale disparado por el torrente sanguíneo, de ahí que estos trombos sean más grandes y más duros y que, como ustedes saben, no infrecuentemente, hasta un 20% de los casos, en vez de producir un ACV isquémico, produce un ACV hemorrágico, porque rompe la arteria con esa velocidad tan grande a partir del ventrículo izquierdo o auricular izquierda. Y vean ustedes las consecuencias que tiene el hecho de la cardioembolia. Vean ustedes lo que pasa en un enfermo con aterosclerosis en un TAC, que pasa uno que tenga una enfermedad de las penetrantes o un TAC con cardioembolia. Los pacientes con FA, el 80% de los strokes son cardioembólicos. No podemos olvidar ese detalle. ¿Y qué implicaciones tiene la FA? Tiene muchas implicaciones en cuanto a desenlace. Por un lado, muerte, el ACV, incluyendo el hemorrágico, como ya dijimos, hospitalización, impacto negativo en la calidad de vida y capacidad de ejercicio y deterioro de la función ventricular. Vemos que la mortalidad dobla el riesgo de mortalidad, aumenta el riesgo de ACV hasta 5 veces y la FA está asociada con ACV más severo. Hospitalización es más frecuente en pacientes con FA y contribuye a reducir la calidad de vida y la variación amplia de calidad de la vida desde nada de efecto hasta compromiso mayor. Puede ser asintomática hasta tener como evento un stroke o una ACV. Y la FA puede causar distrés marcado a través de las palpitaciones y otros síntomas relacionados con la misma FA, interfiere con la calidad de vida y puede llevar a taquicardiopatía o a cardiopatía dilatada. En la FA existen una serie de alteraciones estructurales a nivel cardíaco y a nivel hematológico. Los enfermos que tienen FA per se tienen un estado procoagulante, que aún la causa exacta no se puede dilucidar. En nivel cardíaco, alteraciones a nivel de los miocitos, alteraciones de la matriz celular, cambios microvasculares y remodelado endocárdico, especialmente fibrosis endoendocardica. Y con la paroxística o la que tradicionalmente llamada la alone o aislada, que se ve en gente joven y o con corazones sanos. La FA progresa desde breves y esporádicos episodios, muchas veces asintomáticos, hacia ataques más frecuentes y sostenidos. A lo largo de varias décadas, solo 2 a 3% de los casos de FA paroxística sin condiciones clínicas predisponentes permanecen como tales. ¿Qué quiere decir eso? La FA puede llevar fácilmente a un estado de FA permanente. Y el riesgo de embolismo es igual entre las formas breves o paroxísticas y las sostenidas. De hecho, tener un episodio de FA ya ese sujeto o sujeta está en riesgo de hacer un ACV embólico. Y se ha dicho que la FA es la arritmia del siglo XXI. ¿Por qué? Porque es una arritmia de los viejos. A mayor, ya lo dijimos, a mayor edad, mayor riesgo de tener una FA. Cada este planeta está con gente que obviamente es más vieja. Y este estudio, el estudio Rotterdam, fue crucial. ¿Por qué? Fue el primero que pudo descubrir o demostrar que la FA es mucho más frecuente y también más letal en las mujeres con relación a los hombres. Todos sabemos que hay muchas condiciones que llevan a la FA, como la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, enfermedad valvular, miocardiopatías, cardiopatías congénitas, disfunción tiroidea, obesidad, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica y alcohol o cocaína. Todos lo sabemos. ¿Cuál es la causa hemodinámica de este proceso? Primero que todo, cualquier situación que produzca una sobrecarga mecánica en la aurícula, especialmente en la izquierda por la orejuela, bien sea por una hipertrofia de la izquierda severa o por disfunción diastólica o por valvulopatía, entonces mitral o aórtica, o un concepto nuevo, el concepto de inflamación arterial. ¿Por qué?
En la inflamación vascular está activado el sistema renina-angiotensina, que va directamente a incidir a nivel de la hemodinámica del corazón y por consiguiente repercute a nivel atrial. Porque ¿qué sucede? Cuando hay estrés mecánico, ese estrés mecánico a nivel cardiomiocito hace que se produzca angiotensina. Y esta angiotensina va a tener un impacto también a nivel de formación de colágeno, de fibronectina, de fibrina, fibromodulina y actividad de metaloproteinasa, que como ustedes saben se comen la capa fibrosa de una placa aterosclerótica y la convierte en una placa vulnerable. Y ese desarraigo estructural que hay entre cardiomiocito y colágeno altera refractariedad, crea una dispersión de refractariedad propendiendo a la fibrilación atrial y por consiguiente a este problema. ¿Y cuál es el desarrollo y mantenimiento de la FA? Alteración de la conexina 40 o variación del tono simpático, bien sea por hipervagotonía o por hipersimpaticotomía, aumento del sistema de angiotensina, como ya dijimos, aumento de citoquinas proinflamatorias y proteínas de fase aguda que llevan a inflamación y alteraciones infraestructural y disrupción del acoplamiento entre miocitos y cambios de matriz celular que van a llevar a un remodelamiento estructural. Que todo esto va a incidir directamente en la anatomía y el desarrollo que sufre el atrio y por consiguiente la FA. Y un aspecto que es crucial es que hay un feedback, una retroalimentación entre la FA y falla cardíaca. Recuerden ustedes que la patada auricular o la sístole atrial aporta un 25 o 30% del gasto cardíaco. Por el simple hecho de entrar a FA ya estamos perdiendo un 25 a 30% del gasto cardíaco. Además, en la etiopatogenia, la falla cardíaca, hay una sobrecarga auricular y un aumento del simpático, un mecanismo compensatorio, lo cual también va a llevar a la propensión de que se magnifique o se perpetúe o se exacerbe la FA. Y otra entidad también que puede producir la FA es la taquicardiopatía. Cuando la respuesta ventricular es muy rápida, el ventrículo acaba dilatándose, lo cual definimos como taquicardiopatía. Entonces, ustedes que hay una correlación estrecha entre falla cardíaca, FA y obviamente también pronóstico. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta la FA? Como palpitaciones, o como presíncope, o como fatiga muscular, o como disnea, o como dolor torácico, o como síncope, o puede ser asintomática, incluso en los que tienen FA, que son a veces sintomáticas. Hay que decir eso, hay episodios que son asintomáticos. Entonces vemos todo ese espectro de síntomas, o el primer síntoma puede ser un ACV, bien sea trombótico, como ya dijimos, que puede incluso ser hemorrágico. Hoy día ya se ha tipificado y clasificado la FA en varios tipos, de la paroxística, cuando su duración es menor de 48 horas, o persistente, cuando requiere cardioversión, una clasificación nueva, que era persistente de larga duración, mayor de un año, y la permanente, cuando ya se vuelve prácticamente crónica. ¿Qué dicen las guías? Todas las guías, si lo vamos a ver más adelante, indican que todo enfermo con FA, ya sea en la forma paroxística, en la persistente o en la permanente, deben ser anticoagulados. ¿Por qué? Porque la FA es una enfermedad progresiva y traicionera. Ven ustedes en azul pacientes con ritmo sinusal que de pronto en gris hacen una crisis de FA, que puede ser asintomática, pasa otra sinusal, se autocardiovierten, vuelve a ser otra FA y en rojo cuando ya son sintomáticas. Ven ustedes que en la historia natural de la enfermedad pasamos por episodios sintomáticos y asintomáticos, que finalmente, como dijimos anteriormente, acaba siendo ya una forma permanente. ¿Y qué sucede? Que enfermos que tienen episodios de FA silenciosa, el primer síntoma, como dijimos, puede ser un stroke, un ACV. Y hay que todo enfermo que llegue con ACV o insurgencias tenemos que descartar que no tenga una FA paroxística o recurrente que lleve a ese problema. Con otro agravante que ya lo mostramos con los TACs, y es que el enfermo que hace cardioembolia por FA tiene mayor discapacidad y mayor mortalidad comparado con cualquier cardioembolia a nivel cerebral por otras etiologías. Y lo que es más grave, la recurrencia de stroke es mayor en enfermos que tienen ACV. Un enfermo que hizo una stroke con FA tiene una alta probabilidad de que la repita o le recurra a corto tiempo. Y sabemos que hay solución, pero le tenemos miedo a esa solución. La warfarina, que ha sido el medicamento que hemos usado tradicionalmente, se prescribe solamente en 2 de cada 3 enfermos que reúnen criterios en las guías para anticoagulación. ¿Por qué? Porque todos lo vivimos en la vida diaria. Un enfermo anticoagulado, si se nos va la mano, el llenero se prolonga, hace una ACV hemorrágica con un sangrado mayor. O si están en cifras inferiores, hace una cardioembolia. Ven ustedes, a medida que hay más enfermos con FA, dramáticamente se ha incrementado el número de complicaciones, tanto fatales como no fatales por anticoagulación. Eso ha hecho que los médicos tengamos cierto miedo a anticoagular.
esperar al último momento para decir cuándo el enfermo anticoagulamos, por esto que acabamos de mostrar, y esto que es más grave todavía, la incertidumbre. Vean ustedes en diferentes estudios, por ejemplo el riesgo que un enfermo tenga complicaciones mayores o menores, tienes unos índices de confianza impredecibles, que pueden ir desde 0.8 hasta 11.8, por ejemplo, en ese primer caso. Entonces, esto nos ha hecho crear ese temor anticoagulación con la arma que teníamos. Y estos estudios diferentes han demostrado lo mismo. Ven ustedes cómo en diferentes estudios hasta 55% son anticoagulados, 70% o máximo 64% son anticoagulados. ¿Qué estamos haciendo? Al enfermo con FA, que tiene un alto riesgo de cardioembolia, lo estamos subtratando porque tenemos miedo a la terapia que teníamos hasta hace poco disponible. Con otro problema serio y harto, y es que la interacción medicamentosa de la warfarina es enorme con muchos medicamentos, y lo más importante que están en rojo, ¿cuáles son? La amiodarona, que es el fármaco que más utilizamos para controlar la presión auricular. Entonces, el antiarrítmico que estamos dando, el antiarrítmico que damos, para controlar la FA, no es compatible, o ustedes lo olvidan en la vida práctica, vuelve muy difícil el manejo del INR del paciente. O también la hormona tiroidiana, que recuerden ustedes que el hipertiroidismo es una causa frecuente de hipertensión arterial. Entonces, los medicamentos que usamos para manejar la FA se contraponen en gran parte o interfieren con la solución al problema de la prevención de la cardioembolia. Y la ACV es prevenible en la FA, ya lo dijimos, 2 de cada 3 ACVs debidos a FA son prevenibles mediante anticoagulación apropiada con un INR entre 2 y 3, que es lo que tratamos de hacer siempre. Es cierto, pero lo hacemos. Allí recomiendan actualmente anticoagulación en pacientes que tengan más de un factor de riesgo para stroke, y con warfarina o recientemente con dabigatran. Y un metaanálisis de 29 ensayos en 28,000 y pico de enfermos con warfarina mostró una reducción de ACV y mortalidad del 17% y 26%. O sea que no hay duda que anticoagular estamos disminuyendo mortalidad de una manera significativa. Pero ¿cuáles son los riesgos y los costos de anticoagulación en la FA? La cardioembolia. Estamos con subterapéuticas, cardioembolia. Se nos va la mano, o el paciente responde de una manera idiosincrática a ACV hemorrágico, o un sangrado mayor, una empresa digestiva masiva, por ejemplo, o un sangrado menor. Y otro aspecto que es importante son los costos. ¿Cuánto cuesta el costo del INR cada 3 semanas, cada mes en enfermo? Hacerse el examen, el tiempo laboral, irse el trabajo, hacerse el examen, el costo del transporte, ya sea en buseta o en bus o en taxi, como sea, su calidad de vida. Está sujeto, está permanentemente sometido a los controles de coagulación, y sabe que está enfermo porque cada mes está pendiente que tiene que hacer sus controles porque no tiene riesgos. Esto interfiere lógicamente con la calidad de vida. En septiembre del laboratorio, no todos los reactivos son iguales. No es lo mismo un reactivo comprado en la India y traído en barco entre una caneca de lata a un reactivo traído directamente de la casa importadora. O el impacto psicológico que tiene eso, sentirse enfermo, como ya dijimos, estar anticoagulándose, puyándose cada rato. Los controles médicos, periódicos, para que el médico lo revise el INR. Otro aspecto también que es harto y que lo vivimos a diario, es que el enfermo que tiene FA usualmente es un enfermo cardiovascular, o es hipertenso, o es diabético, tiene una falla cardíaca, y siempre decimos, hombre, tengo un estilo de vida adecuado, nutrase bien, pero no coma verduras, porque si come verduras tiene riesgo de que tenga problemas con su anticoagulación. El ajuste de dosis, algo que sufrimos todos los días, sube, baje, incluso con cambio de lote, con cada lote del mismo medicamento, de la misma marca, el cambio de dosis también incide en la respuesta al INR. ¿Y qué pasa si hay sangrado? Creo que la peor tragedia que le puede pasar a un médico es que un enfermo anticoagulado o un ACV hemorrágico. El costo del ACV, rehabilitación que esto implica, la calidad de vida, lógicamente, el costo laboral, no poder trabajar tan limitado, el costo emocional que es brutal, y el impacto en la familia. Este estudio que fue hecho aquí en Cali, presentado recientemente, que les decía, vean usted lo que es el costo de la FA en Colombia. Una FA no complicada tiene un promedio de costo de 2.160.000 pesos. Ahí están las cifras que ustedes ven. Pero vean ustedes los costos que son enormes, con un rango diferente de variación, y lo más barato sí es morirse. La única solución para la FA es morirse porque hacemos costosa la enfermedad. Y en una corte de 100 pacientes con fibrilación atrial no complicada en Colombia, seguida durante 10 años, el costo médico directo alcanzó a 5.500 millones de pesos, incluyendo 44 muertos. Estamos con una enfermedad que es muy costosa, que es incapacitante y que es traumática. Ahora, ¿qué dicen las guías? ¿A quién y cómo anticoagular? Dicen las guías que todo enfermo que tenga FA debemos aplicar el CHAD2. El CHAD2 viene de la palabra que ustedes ven aquí al comienzo de cada
congestión falla cardíaca, hipertensión, edad, diabetes mellitus, antecedentes de stroke, sistema transitoria, o trombolismos, por el cual le damos 2 puntos, o todo esto nos da un total de puntos de 6. Entonces ven ustedes que a medida que el chat va aumentando, el riesgo de sangrado va aumentando también, pero por una falencia. Que el enfermo que tenga un chat 2 de 1 ya tiene un riesgo aumentado de hacer un desenlace. Entonces había esa brecha de que gente que estaba con un chat 2 bajo de 1 también tenía un riesgo de que tuviera una complicación. Entonces recientemente sale el chat 2 vasca. ¿Qué hace? Toma en consideración si existe enfermedad vascular, que la pared vascular es una sola, y reacciona in toto, lo hace sistémicamente. Entonces el enfermo que tiene ya FA, que tiene propensión a cardioembolia, como ya dijimos, la alteración de inflamación vascular, ya la enfermedad vascular fue incorporada en este grupo. Igualmente gente que tuviera menor edad, el que tenía otro que era gente de más añoso, y con el estudio de Rotterdam, las mujeres. Entonces este nos da un punto máximo 9, y aquí sí hubo diferencias. ¿Por qué? Porque un CHAS 2 VASC de 0, el riesgo es 0, es mucho más confiable. En cambio, el riesgo máximo, que es 9 puntos, ya nos daría un riesgo 15 veces más de tener un desenlace. Pero al mismo tiempo que usamos el CHAS VASC, debemos usar el Hasbled. ¿Qué es el Hasbled? Es lo que nos calcula o nos mide el riesgo de sangrado o de complicaciones enfermo. Hasbled también viene de cada palabra de inicio. Entonces, el enfermo es hipertenso o si tiene una función renal o hepática alterada, 1 por cada uno, o si tuvo un antecedente de ACV o hemorragia, o ha sido un enfermo que ha sido difícil manejar los INRs, o que sea mayor de 65 años de edad, o que tome drogas, o sea alcohólico, o drogadicto o alcohólico. Entonces ya con base en esto, con el CHAT-VASC2 y el HAT-B sabemos cuál es el riesgo de tener la cardioembolia y cuál es el riesgo de sangrado. Entonces con base en eso ya podemos nosotros hoy día hacerlo prácticamente, vamos a ver más adelante cómo. Los que han llevado siempre la guardia en la parte de FA son los canadienses. ¿Y qué dicen las guías canadienses en enfermos con FA? Aplique el CHAT-2. Si le da 0, como hay cierto riesgo, déle aspirina. Si le da 1, anticoagulación oral, y más de 2, obviamente anticoagulación oral. Recientemente las guías europeas, ¿qué dicen? Aplique el CHAT-2. Si le da menor de 2, aplique el CHAT-VASC. Si le da 0, no haga nada, tranquilo. Si acaso la aspirina, si acaso, pero no está indicada, no haga nada. Pero si le da un CHAT-VASC de 2, mayor de 1, anticoagulo, y obviamente si le da por encima de 2, anticoagulo. Y en eso vamos en las guías actualmente en el siglo XXI. El problema crucial que vimos también todos los días es el problema del INR, que si está prolongado, sangrado, si está bajo, cardioembolia. Y curar INR, ustedes saben lo difícil, lo tedioso y lo impredecible que es. Vean ustedes cómo, por ejemplo, en estudios clínicos controlados, donde está la monitora encima, el paciente lo está llamando, hay controles periódicos, no está obligado prácticamente a ir, tan solo un 66% de enfermos llegan a un INR ideal, entre 2 y 3. Y en la vida real, en la población que no está en estudios, tan solo un 44% de la población llega a un INR real y el resto está fuera de la curva con riesgo de hemorragia o con riesgo de cardioembolia. Y vean ustedes cómo el tiempo dentro del rango terapéutico del uso de warfarina en la práctica clínica es muy bajo. Tan solo el 51% en promedio de los enfermos logramos un INR adecuado a través del tiempo. ¿Y qué pasa con los ancianos? Los ancianos no lo estamos anticoagulando, o por miedo, o por falta de seguridad, que como ya no se murió de esa edad, ya no se murió de nada, lo sabemos. Pues vuelvo y repito, la FA en el anciano es mucho más frecuente y por consiguiente más riesgosa, pero también en sangrado, las complicaciones de coagulación por vitamina K, con la warfarina es muy alta. ¿Y qué limitaciones tenemos con terapia de niveles de vitamina K? Monitoreo funcionario de coagulación, como ya dijimos, una ventana terapéutica estrecha, INR de 2 a 3, respuesta impredecible, inicio lento de acción y desacción. Vamos a anticoagularlo, tenemos que estar un poco de días para que esté anticoagulado, lo contrario. Si el enfermo tiene una complicación de sangrado, va por una cirugía mayor, el tiempo de activación es muy largo, ajuste frecuente de dosis, numerosas interacciones medicamentosas, incluyendo la dieta, como las verduras que ya dijimos, problemas droga, cuando el enfermo cambia de lote o toma otros medicamentos, siempre tenemos que ajustar las dosis, y la resistencia a warfarina, que también ya está descrita. Recordemos muy brevemente cómo la fisiopatología de la coagulación y cómo hemos avanzado últimamente. La formación del trombo es el pivote de la coagulación. El trombo está constituido por fibrina, plaquetas y glóbulos rojos.
Puede ser vista como la producción de trombina por un sistema complejo, encadenado y parcialmente autorregulado. Hay 4 estadios: la fase de estímulo, la fase de iniciación, la fase de amplificación y la formación del trombo. Los veámoslo brevemente. El primero es el estímulo. ¿Dónde está el estímulo? Cuando el endotelio se disrupciona. Se pone en contacto el factor tisular, el tissue factor, y activa el factor décimo y el factor séptimo. Y esto activa la protrombina, la cual al mismo tiempo va a activar la trombina. Después en la fase de iniciación con la activación plaquetaria, porque recordemos que la trombina es el más potente activador de las plaquetas. La activación de las plaquetas reduce la liberación de factores de procoagulantes. Después viene la fase de activación de los factores de coagulación, en el sentido que la trombina activa los factores de coagulación requeridos para su propia producción, se retroalimenta, se magnifica el sistema positivamente. Vamos a la amplificación de la trombina, en la cual la producción de trombina en gran escala tiene lugar sobre las plaquetas activadas con causas de factores de coagulación generando el trombo. De esta manera la generación de trombina conlleva activación de plaquetas y factores de coagulación, resultando en la amplificación de la respuesta de trombina. Se magnifica, ya se amplifica más este proceso. Y viene la etapa final de formación del trombo. Se requiere una cantidad importante de trombina para convertir el fibrinógeno en fibrina, y esto es crucial para la estabilización del trombo. Y las bandas de fibrina configuran la estructura del trombo, y la fibrina más plaquetas activadas con los rojos forman, como ya dijimos, el coágulo insoluble, el que ya se vuelve estable y puede producir la cardioembolia. Hay novedad, afortunadamente. ¿Cuál es la novedad? El material, y para el flote arterial ya encontramos y tenemos hoy día nuevos tratamientos. Tenemos primero que toda la primera clase, que son los inhibidores de trombina, como es por ejemplo la Vigatran, que fue con este estudio Relay comparado frente a warfarina, el cual fue terminado y ha sido hasta la fecha el único que ha demostrado superioridad a la warfarina. Hay otros tipos de inhibidores de coagulación, como los directos de factor décimo activado, como son el apiraxaban, el rivaroxaban y el edoxaban, que han sido terminados y que, repito, no han demostrado no inferioridad a, pero no superioridad a warfarina. Y tenemos la última familia de inhibidores de factor décimo activado, como es el Amadeus, con este estudio, el sucomatina y el parignos, que fue terminado, pero no mostró superioridad, y este vuelve con una terminación que tuvo que ser cortado porque resultó ser muy tóxico. La semana pasada, el dabigatran fue aceptado por la EMEA, la Comisión Europea. Fue aceptado ya por la FDA, por la canadiense, por la japonesa, en fin, ya está entronizado en muchos países, pero repito, hace también un mes el rivaroxaban fue aprobado para FDA. Tenemos 2 aprobados para FDA. Pero veamos qué pasa. La eficacia, comparando 2 estudios, el dabigatran fue superior, como ya dijimos, a la warfarina, y el rivaroxaban fue de lo inferior. ACV isquémico reducido, el rivaroxaban similar, el ACV hemorrágico reducido, el también reducido. La única diferencia que hubo fue quizás en la parte digestiva, en la cual el brazo de control tenía mayor efecto de gastritis o respiración comparado con el otro. Pero un punto importante, que es el tiempo de INR adecuado, de coagulación adecuada, 74% fue con dabigatran, en promedio 58% con rivaroxaban. Pero estamos con un medicamento que es mejor que la warfarina y tiene eficacia poco más segura también comparativamente con nosotros hasta hoy conocidos. El dabigatran es un precursor farmacológico oral que fue diseñado por computador, fue jugando con la trombina. Usted sabe que hasta hace poco los medicamentos los hacían los ingenieros químicos, ahora lo hacen los ingenieros biomédicos. Escoger, aislar receptores o aislar moléculas y jugando con cibernética, encontrar una molécula, la cual se convierte en fármaco después de pasar los estudios que todos conocemos. Entonces, un medicamento, repito, es un precursor farmacológico que, convertido a dabigatran, es un inhibidor de trombina reversible y potente. Y una vida media corta, de 12 a 17 horas, se excreta por vía renal 80%, esto es importante, vamos a ver más adelante por qué. Disponibilidad del 6.5%, inicio de acción rápida a las 2 horas, ya está actuando, efectos anticoagulantes predecibles y consistentes, potencial bajo de interacción medicamentosas, interacciones a los alimentos, no necesita monitorización rutinaria de la coagulación, no hay que hacer INR ni decir enfermo que no coma verduras, por ejemplo. Los efectos antitrombóticos ponentes de los IDT se alcanzan mediante el bloqueo específico de la actividad de trombina, tanto libre como unidad al coágulo, que es la enzima principal del proceso responsable de la formación del coágulo, como ya lo vimos. ¿Qué características tiene farmacológicas?
una unión rápida y específica de la trombina, tanto libre como unida a coágulo, lo cual tiene un efecto farmacológico de inicio rápido de la anticoagulación. La vida media es de 12 a 17 horas, y reversión rápida de la unión de la trombina, lo cual se traduce en disolución rápida una vez se haya descontinuado el medicamento. La acción anticoagulante no depende de si se toma P450, un hecho que es muy importante desde el punto de vista de la práctica clínica, y una tasa baja de interacción por consiguiente con medicamentos o alimentos. Y logra una concentración plasmática proporcional a la dosis y en relación lineal con la concentración plasmática y el efecto anticoagulante, lo cual se traduce en el efecto anticoagulante predecible y no requiere, como he dicho varias veces, monitorización. Y un efecto máximo se presenta a la hora, que hoy día es medicación nueva, que es el enfermo que va a ser cardiovertido agudamente. No tenemos que esperar 6 semanas para anticoagularlo, si nos le damos una tableta de vigatrambia, a la hora ya podemos cardiovertirlo sin hacer tanto problema. Pero todos estos descubrimientos, por decirlo así, fueron ratificados con el estudio RELAY, que fue un estudio, como ustedes ven, con una población bastante grande, hecho en varios países de Latinoamérica y 951 centros en 44 países. Y RELAY es un estudio muy complejo y realmente ladrilludo de presentar, porque tuvo tantos subestudios con base en la población, que fue muy grande, pero el endpoint primario, ¿cuál fue? El endpoint primario fue incidencia de ACV total, isquémico, hemorrágico y embolia sistémica. Estos objetivos secundarios de eficacia, como fue la incidencia de ACV total, isquémico, hemorrágico, embolia sistémica, muerte total, incidencia de ACV total, isquémico más hemorrágico, embolia sistémica, embolia pulmonar, infarto agudo del miocardio, muerte vascular, incluyendo muerte por hemorragia, y criterios de seguridad que también fueron analizados, como eventos de hemorragia mayor y menor, hemorragia intracraneal, hemorragia cerebral, hematoma fulgural, hemorragia supraendoidea, y elevación de las enzimas hepáticas o difusión hepática. Para cada uno de estos hay una curva, no los voy a mostrar. Simplemente el resultado final, ¿cuál fue? Vean ustedes, dabigatran 150 miligramos fue superior a la warfarina y la dosis de 110 miligramos fue similar a la warfarina. ¿Qué quiere decir esto? Cuando damos 150 miligramos estamos siendo más potentes con el mismo riesgo de sangrado o incluso menor, y cuando damos 110 miligramos tenemos el mismo riesgo de seguridad y también un riesgo menor de sangrado frente a la warfarina. ¿Y qué pasa con hemorragias mayores? Vean ustedes que la dosis de 110, pues obviamente menor riesgo de sangrado, la de 150 menor comparado con la warfarina. Esto tiene un impacto que es importante que vamos a ver más adelante. ¿Qué conclusiones podemos sacar del estudio RELAY? La dosis de 110 miligramos versus warfarina. Tasas de reducción de eficacia de ACV en embolia sistémica superior a la warfarina en un 9% menos. Reducción estadísticamente significativa de ACV hemorrágico, 69% menos, ACV hemorrágico, que es la complicación que más la tenemos en el enfermo que estamos tratando con warfarina. Ustedes saben que es mucho más fácil transfundir sangre que transfundir cerebro, no se puede. Reducción estadísticamente significativa de la tasa de sangrado mayor, 20% menos. Reducción estadísticamente significativa de sangrados totales, 22% menos. Sangrados potencialmente fatales, 32% menos, y sangrados intracraneales, 60% menos. Menos mortalidad total, 9% menos. Menos mortalidad de causa vascular, 10% menos. No necesidad de monitoreo de laboratorio por farmacocinética predecible y no requiere ajuste de dosis. Esto para 110 miligramos. Ahora, con 150, que mostró superioridad a la warfarina, superior estadística significativa en ACV y en embolia sistémica, 34% menos que la warfarina. Reducción estadísticamente significativa de ACV hemorrágico, 74% menos. Repito, mucho más seguro que la warfarina. Reducción estadísticamente significativa de la mortalidad vascular, 15% menos. Reducción significativa de sangrado totales, 9% menos, sangrados potencialmente fatales, 19% menos, y sangrados intracraneales, 60% menos. Reducción de la mortalidad en 12%, mortalidad total, no necesidad de monitoreo y tampoco requiere ajuste de dosis. Las conclusiones, ¿cuáles son más importantes del estudio RELAY? Ambas dosis de dabigatran proporcionan ventajas sobre la warfarina para grupos específicos en pacientes con FA. Con 150 miligramos, 2 veces al día se puede evitar 3 de cada 4 ACV relacionados con el ACA. Y la warfarina previene el 64% de ACV, y en comparación con warfarina, dabigatran previene un 35% adicional del ACV o embolios sistémicos. Frente a la warfarina, dabigatran 150 miligramos 2 veces al día demostró una tasa comparable de sangrado mayor, pero proporciona beneficios adicionales de seguridad. Una reducción del 59% de hemorragia intracraneal, que vale la pena señalar nuevamente este aspecto, y reducción de riesgo de sangrado total.
La presencia de la presentación de 110 miligramos 2 veces al día muestra significativamente menos hemorragias con eficacia similar a la warfarina. Esta puede ser la dosis más apropiada para los pacientes con un riesgo potencialmente más alto de hemorragia importante o para pacientes ancianos, más de 30 años de edad, o que tengan mala función renal, puesto que el medicamento excreta por vía renal. En general, los beneficios fueron consistentes en todos los grupos de pacientes que mostramos en el estudio. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy día? Tenemos las dos presentaciones de 150 y de 100. 150, repito, es más eficaz que la warfarina. Pero si tenemos el Half-Bled, calculamos el riesgo de sangrado y el Half-Bled nos da menor de 2, usemos dabigatran 150 miligramos 2 veces al día. Si nos da un riesgo de 3 de sangrado, entonces nos vamos con la dosis de 110 y de esa manera vamos a minimizar el riesgo de sangrado y complicaciones. La pregunta que siempre se hace, bueno, en caso de hemorragia, ¿qué hay que hacer? Pues en el caso de hemorragia excesiva, obviamente descontinuar el dabigatran tiene una vida media corta, recordemos. Entonces, al poco tiempo, el enfermo ya va a estar fuera de ese rango de coagulación. Comenzar a dar apoyo clínico, mantener la perfusión renal e identificar la fuente de hemorragia. Una alternativa buena es emplear globos empaquetados o plasma fresco en caso de sangrado mayor. La dabigatran puede dializarse, pero la información que la apoya este abordaje productiva de hemorragia es limitada, no podemos aconsejarla como tal. Y la medición del tiempo de proteína, activado o el tiempo de coagulación de la hecarina puede ayudar a conducir la terapia. ¿Qué hacer con el enfermo que va a una cirugía? ¿Cómo podemos evitar el sangrado en este tipo de población? Todo depende de cómo esté su función renal. Si el proceso está por encima de 50, suspendámoslo 1 o 2 días antes de la cirugía. Si está por debajo de 60, suspendámoslo 3 o 5 días antes de la cirugía. Y lo que a todos ustedes les interesa, interacciones medicamentosas. Los inductores de glicoproteína P, por ejemplo la rifampicina, sí reduce contactos de dabigatran y por general se evita. No se debe asociar la rifampicina con dabigatran. Los otros inhibidores de glicoproteína P sí pueden usarse y no requiere ajuste de dosis. Recientemente la dronedarona, que ustedes saben que la dronedarona es un medicamento nuevo para la FA aguda, que lamentablemente para la persistente ya el estudio se paró porque se aumentó la mortalidad. La dronedarona que se usa para la fase aguda de la FA, para restaurar ribosinusal, y que es menos tóxica que la dronedarona, sí tiene interacciones y debe ajustarse la dosis de dabigatran, dando dosis de 110 miligramos. Y recordar que el dabigatran no es sustrato o inhibidor o inductor de estroma P450, lo cual hace diferente y explica por qué no tiene tanta interacción medicamentosa. Y otra pregunta que siempre se hace, y el enfermo que está tomando warfarina, ¿cómo hacemos el switch a dabigatran? Pues descontinuar la warfarina, con INR llegue a 2, empieza en ese momento usted ya a dar dabigatran. Y eso que es importante en los enfermos de advertírselo, porque es de la vida real. Si una dosis de dabigatran no se toma a la hora programada, debe tomarse tan pronto como sea posible el mismo día. La dosis perdida puede omitirse si no se puede tomar al menos 6 horas antes de la siguiente dosis programada. No debe jamás duplicarse la dosis de dabigatran para compensar la dosis perdida. Surge la duda y la confusión de algunos médicos de cuándo 150 y cuánto 110. La mayoría de la gente en nuestros países está usando 110 y le quedan con 110. No, la de 110 tiene indicaciones precisas. ¿Cuáles son? Edad por encima de 75 años de edad, puntaje Half-Bled, como ya lo dijimos, mayor de 3, debemos dar 110, o que tenga una disfunción renal moderada, una disfunción renal entre 50, o tratamiento concomitante con fuentes de proteína P, o que tengan un sangrado intestinal previo. En ese caso, empleamos dosis de 110, de resto, emplear 150 por la eficacia que tiene frente a esto. El impacto del estudio RELAY fue tan brutal que vean ustedes que el año pasado, en septiembre, habían salido las guías de la AJA y de la ICC para FA. Pues en febrero de este año sacaron una ENDU en el cual reconocen que el dabigatran, con base en la evidencia tan enorme del estudio RELAY que demostré a ustedes, justificó hacer una ENDU temprano, primera vez que hace un ENDU tan a corto plazo, en la cual fue incluido el dabigatran con suficiente evidencia. Entonces hemos visto un panorama diferente a lo que habíamos hace 50 años. Hasta hace poco, hasta este año, usábamos la warfarina. Como erraticida, sigue siendo excelente herramienta, porque actúa en 3 factores de coagulación diferentes. Después vienen los señores de receptor décimo activado, como rivaroxaban y apisaban, pero que esos estudios demostraron no inferioridad, pero no superioridad a warfarina. En cambio, dabigatran es el único que ha demostrado superioridad a warfarina. ¿Por qué? Porque actúa al final de la cascada, actúa en trombina.
a ese punto crucial, ese es el target, el punto ideal para poder actuar. Entonces, ahí es un viejo aliado, por primera vez en 50 años, enfermos con FA tienen una oportunidad diferente para prevención de la ACV. La warfarina ha sido efectiva, pero problemática. Está hecho de ventaja terapéutica, monitoreo e interacción con alimentos y medicamentos. Entonces ya podemos, como Dios uno, o mirar para el futuro o quedarnos en el pasado. ¿Cuál es el parte del futuro de la FA? El conocimiento, el dominio y la intervención de la cascada de coagulación con menor riesgo y mayor eficacia. Estamos a un paso prácticamente de lograr este objetivo. Entonces hoy ya tenemos en nuestras manos un mejor futuro para los enfermos, bajo nuestro cuidado que tienen FA. Como decía Hannah Arendt, los hombres, aunque han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar. Comenzamos a tener hoy una perspectiva nueva, un nuevo horizonte, un nuevo amanecer para el enfermo con FA, una oportunidad que tenemos de usar un medicamento con menor riesgo de sangrado, con mayor eficacia y con mayor seguridad. Como decía Platón, la eternidad cuando se mueve, se convierte en tiempo, y tiempo justo terminado por el tiempo de ustedes. Muchas gracias.